Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el método CRISPR y sobre un artículo que habla sobre CRISPR-Cas9. Bueno, hablando un poco sobre el origen o el significado de CRISPR, CRISPR quiere decir que son repeticiones polindrómicas. Polindrómicas quiere decir que se puede leer una secuencia de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante y es igual. Bueno, quiere decir que son repeticiones polindrómicas cortas, son interespaciadas y regularmente están agrupados. Bueno, todo empezó con un científico de nombre Francisco Mujica, un español. Él lo que trataba de buscar no era este tipo de metodología, estas repeticiones. Él buscaba saber el mecanismo por el cual ciertas bacterias podrían sobrevivir en un medio ambiente muy salado. Entonces, él al estar estudiando unas bacterias, se topó con que había ciertas repeticiones que se daban en, en lo que viene siendo el ADN y que estas repeticiones estaban espaciadas. Entonces era muy curioso el por qué ocurría esto. Entonces, lo que él hizo fue pues, seguir investigando esto y con el tiempo se dio cuenta que estas repeticiones espaciadas y que eran palindrómicas correspondían a cierto material genético de virus. Entonces, él lo que hizo fue investigar pues, más a fondo todo este tema porque se le hacía muy curioso y para ver de dónde provenía, cuál era la función de estas repeticiones. Bueno, entonces, eso fue en el año de 1987. Después hizo varios estudios y fue recopilando y guardando la información que obtenía a partir de en otras bacterias que encontraba las mismas repeticiones y pues investigar cómo era que llegaban esos fragmentos de ADN viral a una célula bacteriana. Entonces, así pasaron varios años hasta que en el 2002 otro científico holandés de nombre Ruud Janssen identificó unas proteínas que estaban asociadas a estas cadenas de ADN de las bacterias que expresaban unas proteínas. Entonces, estas proteínas las denominó proteínas asociadas a CRISPR. Entonces, el nombre corto vendría siendo Cas, proteínas Cas, que hay una infinidad de proteínas Cas, entre las que se encuentran las proteínas Cas9, que son las de más relevancia en este tema. Entonces, con el tiempo se hicieron más investigaciones para dar con el origen de dónde provenían este tipo de espaciadores, porque una cosa eran los CRISP, que eran las repeticiones interespaciadas, y otra cosa eran las regiones que estaban entre cada repetición. Por ejemplo, en esta imagen, bueno, esta imagen muestra lo que viene siendo lo que viene siendo el término polindrómico, que es decir, una secuencia que se repite, es decir, empieza con timina y termina con adenina, y si lo leemos al revés, empieza igual con timina y termina con adenina. Se lee de la misma manera. Entonces, normalmente estas repeticiones, pues bueno, son cortas, como ya lo mencioné, y son de 23 pares de bases hasta 55 pares de bases. Entonces, estos fragmentos son las repeticiones y estos de diferente color vienen siendo los espaciadores o las regiones que separan a estas repeticiones. Entonces, eso era lo que buscaban en un principio de dónde se originaban esas repeticiones. Bueno, en general, esta es la estructura la estructura de un CRISPR que viene siendo estas repeticiones palindrómicas interespaciadas. Y bueno, estos son los genes Cas que se encontraron posteriormente, que son los que expresan las proteínas Cas9 o Cas2, Cas1, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. Y bueno, una vez que se replica, se obtienen estas cadenas de RNA CRISPR, estas que están aquí arriba, que forman loops, ya que como son
secuencias de nucleótidos palindrómicos. Esto hace que se forme pues esta asa, este circulito. Estos, digamos que se le denomina pre-RNA CRISPR porque, porque está todo junto. Entonces, hay ciertas enzimas que, que, que van a escindir, o es decir, van a romper estas uniones para que quede ya lo que viene siendo un complejo CRISPR de RNA, que es el que posteriormente se va a fusionar con la proteína Cas que va a surgir o se va a expresar de esta región, y bueno, se va a formar un complejo que es el que va a actuar como eliminador o que va a cortar o agregar ciertos genes que sean necesarios. Y por ejemplo, normalmente en una célula bacteriana, por ejemplo, digamos que esta es una célula bacteriana, llega un bacteriófago, es decir, un virus de bacterias que va a introducir su material genético a la bacteria. Al introducirlo, si ya la bacteria anteriormente ha estado en contacto con este material genético que causa enfermedad en esta bacteria, pues va a ser identificado por el CRISPR, el complejo que está ya formado previamente. Y bueno, si se fijan, pues es la misma secuencia esta que está aquí con la que introdujo el bacteriófago. Entonces, al ser identificado, la bacteria puede eliminarlo y de esta manera se evita una enfermedad. Esta es una metodología del CRISPR. La otra es que cuando llega otro virus que no es reconocido, es decir, que es un virus nuevo que no ha tenido previamente un contacto con la bacteria, va igualmente a introducir su material genético, y como la bacteria no lo va a reconocer porque previamente no ha tenido un contacto, se va a formar un complejo diferente. Es decir, ya aquí no se va a formar el complejo previamente mencionado, sino que se va a formar unas proteínas diferentes que vienen siendo Cas1 y Cas2. Estas proteínas van a hacer contacto con este material genético del virus, y bueno, lo van a agregar a la cadena de ADN propio de la bacteria, y de esta manera se va a identificar, y posteriormente, si llegase a haber otro contacto después con este mismo material genético, pues ahora sí va a ocurrir lo anterior, que es el reconocimiento y pues la decisión de este RNA para que no se replique, y se va a inhibir, y de esta manera se evita una enfermedad. Bueno, este es el modelo del artículo que les voy a comentar, que es un CRISPR-Cas9 en un plásmido. En el artículo que les voy a comentar, intentaron amplificar los RNAs guías, que los RNAs guías son, vaya, como la memoria de la bacteria cuando tiene contacto con una región genómica de un virus, y para cuando posteriormente haya otra vez el contacto, como ya lo comenté, sea reconocido. Entonces, estos RNA guías posteriormente se planteó la idea de que pudieran no solamente identificar genes de virus, sino también identificar otro tipo de genes de cual fuera para hacer unas modificaciones genéticas, es decir, ya sea que cierto gen que expresara alguna enfermedad, pues pudiera ser eliminado mediante los RNAs guías, que los RNAs guías son los que van a como guiar a la CRISPR y a la proteína Cas9 para que hagan esa ruptura y se elimine. En el artículo que les voy a enseñar en este momento, mm, que viene siendo que se titula Unidades de expresión de RNA guía altamente multiplexadas de CRISPR-Cas9 fueron completamente estables usando la amplificación de cósmidos en una estructura poligonal novedosa. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que utilizaron
amplificar los RNAs guías, es decir, que no solamente se produjera un RNA guía, sino que se produjeran muchísimos a la vez y que todos a la vez hicieran una escisión, una ruptura de cierta parte del gen. Entonces, tenían que utilizar ciertos componentes que en este caso eran cósmidos, que los cósmidos son como los plásmidos, es decir, pequeñas regiones que contienen ADN y que pueden ser eh, traspasados a otra bacteria para que esta bacteria tenga la misma maquinaria, es decir, cuando una bacteria es resistente a cierto antibiótico, la, la bacteria puede heredar esa maquinaria hacia otras bacterias. Entonces, en este caso, lo que querían hacer era transmitir de una generación a otra el RNAs guías en grandes cantidades junto con el complejo CRISPR-Cas9 para hacer esa ruptura o esa modificación genética, pero no podían usar plásmidos ya que no era no les cabe la cantidad suficiente de ADN para poder ser transmitidos a otra generación. Es decir, sí podrían utilizarlo, pero el ARN guía que iban a traspasar de una bacteria a otra iba a ser muy poquito. Entonces no iba a ser como que muy eficiente. Entonces para eso tuvieron que usar cósmidos, que los cósmidos son similares a los plásmidos, pero la diferencia es que los cósmidos sí podrían transmitir una mayor cantidad de ADN de una célula eh, procariota a otra célula procariota. Y bueno, en este estudio lo que hicieron fue utilizar varias técnicas. En este caso utilizaron la formación de varios RNA guías, en este caso fueron 4. Y bueno, utilizaron varias técnicas para poderlo realizar. Entonces, al final de cuentas, lo que tuvieron de resultado fue que una de las 4 guías sí fue estable, es decir, sí pudo transmitir lo que viene siendo la cantidad grande de RNAs guías para que se realizara el proceso a mayor escala. Y bueno, esto era importante porque lo iban a realizar para tener como que eh, una manera en el caso del cáncer, que es una enfermedad en el cual las células tienen múltiples regiones dañadas o mutadas, entonces para que de esta manera poder transmitir cientos de RNAs guías que actúan en todas esas regiones que están mutadas, por ejemplo, en una célula cancerosa y que a la vez se pueda modificar. De otra manera, pues no se iba a poder utilizar. Y bueno, utilizaron en este caso como modelo la E. coli para en este caso trasplantarle esos RNAs guías en forma de cósmidos. Y bueno, lo compararon con otra técnica de empacado, que no era un cósmido, sino que era un empaquetado que le denominaron, o se denomina lambda, que transmitía cantidad de ADN, pero más en menor cantidad. No podía transmitir tantos nucleótidos ni tantas pares de bases. Entonces realizaron estos metodología y al final lo que obtuvieron fue que de las 4 sondas que prepararon, o de las 4 RNAs guías, una fue, al final de cuentas, una sí se pudo lograr. El resto no fue no fue suficiente. Entonces, concluyeron que la formación de estos cósmidos, que en este caso se llamaban eh, polinómicos porque tenían esta forma de polígono. Y bueno, este cósmido en principio se tendría que, de su forma circular, se tenía que linealizar con una serie de enzimas para poder formar lo que es el cósmido, que es este triángulo que está aquí formado.
y este era el que iba a poder ser trasplantado sí, es decir, poder traspasarse de una célula a otra. Y bueno, hacia grandes rasgos, pues lo que utilizaron también fue la E. coli, y las células que utilizaron fueron fibroblastos embrionarios derivados de riñón humano para realizar su experimento. También utilizaron el ARN del virus de la hepatitis B para inducir la replicación del genoma. Entonces, con estos cósmidos se realizó la transfección, y de esta manera pudieron como que comprobar que sí era viable esta opción de utilizar los cósmidos gonales para transmitir suficientes RNAs guías para que se pudiera realizar todo este proceso de, de la transmisión de los RNAs guías, y posteriormente que pudiera, que pudiera ser utilizado en un futuro para ciertas enfermedades. Y bueno, esto es todo por mi parte. Es un tema complicado, pero igualmente es muy interesante aprender un poco de estas nuevas técnicas que pues se ve que tiene muchas beneficios al futuro. Bueno, esto es todo por mi parte.